Y Padre, te damos gracias, mi Dios, porque tú eres increíble, Padre Celestial, y eres, Señor, tan maravilloso en nosotros y con nosotros, Padre mío, que no hay forma de, Padre mío, negarlo, Señor. Diariamente, Señor, tus misericordias son nuevas y cada mañana, Señor, nos tienes, Padre mío, algo hermoso preparado para el día. Nos das, mi Dios, la esperanza de que dices tú en tu palabra: clama a mí y yo te responderé. Nos dices que sabes los pensamientos que tienes acerca de nosotros y son pensamientos de bien y no de mal. Padre, igual nos das promesa tras promesa y nos dices finalmente: he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por ello, Padre, este día podemos decir que eres increíble, Padre. Eres increíble, Señor, de verdad, porque, Señor, podemos confiar en ti con toda nuestras fuerzas, Señor, con todo nuestro ser. Gracias, Padre, te amamos y bendecimos este día y siempre, y en el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Gloria a Dios. Pueden tomar asiento, hermanos. Señor les bendiga. ¿Cómo estamos? ¿Listos para Cristo? Gloria a Dios. Hermanos, hemos llegado al final del año 2023. Llegamos al final del año 2023, ¿verdad? Detrás hemos dejado un historial, ¿verdad? Un capítulo de nuestra vida. En ese capítulo, hermanos, se escribieron momentos tristes, alegres. Se escribieron pues cosas que logramos alcanzar, fracasos que tuvimos en el año, y de igual forma momentos angustiosos, momentos de enfermedad y confrontaciones, problemas y dificultades, ¿verdad? Pero todo eso ha quedado ¿dónde? Ha quedado atrás. Ha quedado atrás. El día de hoy cerramos el capítulo. El día de hoy cerramos el capítulo del libro, que es el capítulo 20-23, y el día de mañana abrimos el nuevo capítulo 20-24. En el capítulo 20-23, hermanos, logramos un nivel de madurez que nos ha sostenido y nos sostuvo hasta el día de hoy. El día de hoy estamos aquí por la gracia y la misericordia de Dios. Pero el día de mañana comenzamos, hermanos, un nuevo capítulo, el cual nos insta a seguir en esa misma página, confiando en Dios, confiando en el Señor, con los ojos puestos en el autor y consumador de nuestra fe, con los ojos puestos en Jesús, el cual por el gozo puesto delante de él no escatimó la cruz, sino que fue y murió, hermanos, porque sabía que el día iba a llegar cuando nosotros, los cuales hemos sido salvos por fe, estaríamos acá en este lugar, reunidos en su nombre, para honra y gloria de Dios Padre que está en los cielos, y de su Hijo Cristo Jesús, que está sentado a su diestra, desde donde intercede por todos y cada uno de nosotros por nombre. Nos conoce a la perfección. Por ello es que al cerrar este capítulo, hermanos, podemos decir: hasta aquí me ha ayudado el Señor. No podemos decirlo de otra manera. O sea, no podemos decir que los logros que logramos alcanzar en este año 2023 fue por nuestro esfuerzo, por nuestra inteligencia, o por nuestra sabiduría, o porque somos sabios y astutos. En lo absoluto, hermanos. Porque todo lo que somos y todo lo que tenemos y en las cosas en las cuales nosotros nos movemos es porque Dios nos lo ha permitido y nos ha dado la bendición y el privilegio de lograr lo que hemos logrado hasta el día de hoy. Si eres una persona inteligente, dale gloria a Dios, porque la inteligencia viene de parte de Dios. Si eres una persona que ha tenido éxito, dale gracias a Dios, porque la prosperidad y la abundancia vienen ¿de dónde? Vienen de Dios. Si eres una persona que tienes un buen trabajo, pues dale gracias a Dios, porque todos los días no trabajamos para el hombre, sino que trabajamos para Dios, y tenemos el mejor jefe, el mejor supervisor y el mejor compañero de trabajo, que es Jesús. Así es de que gloria a Dios por todos estos logros, por todas estas cosas que hemos logrado alcanzar en el año 2023. Pero hermanos, lo que nos queda por delante es aún mayor. Es aún mayor. Se dice que científicamente que el único miembro del cuerpo que nunca deja de crecer es la mente.
la mente. Entre tú más la nutras, entre tú más le des, más sigue expandiendo su conocimiento, sigue expandiendo lo que tú le enseñes o lo que tú le pongas, que la mente va a seguir avanzando, creciendo y nunca va a dejar de ser. Muchas veces cuando llegamos a un nivel de madurez muy alta, o sea, una edad muy avanzada, hay personas que literalmente comienzan a perder su mente porque se comienzan a ponerse cómodos en no seguir estudiando, no seguir leyendo, no seguir alcanzando metas por el hecho de que ya llegué a este tiempo, ya no puedo hacer más nada, ya me voy a sentar y a relajar. Y la mente comienza ¿a qué? A perder la sabiduría, el conocimiento, aquello que se le dio. Por ello, hermanos, nuestro enfoque siempre debe de ser el reino de Dios, la palabra de Dios. Nunca la podemos hacer a un lado porque en ella vamos a encontrar la sabiduría, en ella vamos a encontrar la esperanza, en ella vamos a encontrar el conocimiento y la madurez que Dios tiene y quiere para cada uno de nosotros, los que hemos puesto nuestra fe y esperanza en Cristo Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Si alguien pudiera ir acá atrás y cerrarme esta puerta sería una bendición. Entonces, ¿qué es lo que vemos acá? Vemos el día de hoy que vamos a estar en el libro de Gálatas capítulo 6, de los versículos 1 al 10. Gálatas capítulo 6, de los versículos 1 al 10. Y el tema de hoy es sobrellevad los unos las cargas de los otros. Muy apropiado para el día de hoy. ¿Por qué, hermanos? Porque estamos a punto de comenzar un nuevo año. Un nuevo año que sí, es verdad, vamos a comenzar este nuevo año. ¿En qué forma y en qué manera? Bueno, muchos de nosotros vamos a comenzar el año con salud. Muchos de otros van a comenzar el año quizá en el medio de una enfermedad. Otros van a comenzar el año quizá en una situación financiera muy difícil en sus vidas. Otros van a comenzar el año quizá con problemas personales o interpersonales en sus familias. Y otros van a comenzar el año en problemas con la ley, pongámoslo de esa manera. Pero todos vamos a comenzar el año. Y la exhortación del apóstol Pablo para nosotros en el libro de Gálatas es sobrellevad los unos las cargas de los otros. Lo que quiere decir es que a través del comienzo del nuevo año, ahora nosotros tenemos la responsabilidad de levantarnos las manos los unos a los otros y ayudarnos a llevar las cargas los unos de los otros. El tema de la semana pasada o de la semana antepasada fueron los frutos de la carne y del espíritu, parte 2 en Gálatas capítulo 5 de los versículos 16 al 26. Bueno, a mí me gusta, para entrar en contexto, dar una pequeña introducción de lo que estudiamos el último estudio de Gálatas para poder entrar en contexto. En el último estudio de Gálatas que tuvimos hace 2 semanas, porque la semana pasada fue un mensaje de Navidad, nos habló el apóstol Pablo acerca de, hermanos, nosotros asegurarnos que nos mantenemos en los frutos del Espíritu y no los frutos de la carne. Por ello tocamos puntos tales como en nuestro cuerpo, en nuestro ser, existen 2 naturalezas que se oponen la una al propósito de la otra, la carne y el espíritu. Es lo que hay en nosotros. Dirás tú, bueno, espera un momento, ¿que no soy una nueva criatura en Cristo Jesús? Lo eres. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús cuando dijiste, Señor Jesús, perdóname porque soy pecador y reconozco que necesito un Salvador. Te invito a que seas Señor de mi vida y de hoy en adelante te declaro mi Salvador. De ahí en adelante naciste de nuevo. Eres una nueva criatura en Cristo Jesús, pero igual naciste espiritualmente. Porque aún sigues viviendo en esta carne que está viciada.
con deseos y apetitos carnales, los cuales todos los días, hermanos, tenemos que subyugar. Todos los días tenemos que someter a la voluntad de Dios y no a la voluntad de nuestros deseos. Por ello es que de nosotros existen dos naturalezas que se oponen la una a la otra. La carne quiere satisfacer sus deseos carnales y el espíritu quiere agradar a Dios en todo tiempo. Por ello, mira, el apóstol Pablo nos dio una lista muy extensa de los frutos de la carne. Los frutos de la carne en Gálatas 5:19 dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. O sea, esta lista extensa, o sea, es muy extensa, es grande y aún es más extensa, pero el apóstol Pablo nos dio esta lista para esta porción de la Escritura, para que entendamos que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Pero de igual forma también nos dio a nosotros el contraste. La Escritura, la palabra de Dios, cada vez que te dice que te quites algo, te va a dar algo para que te pongas. Es lo que hace la palabra de Dios. Cuando Adán y Eva pecaron en el huerto del Edén, y Dios desciende del cielo al huerto a caminar en el fresco de la tarde. Le llama a Adán, le dice: ¿dónde estás? Y Adán estaba escondido. Estaba escondido. ¿Por qué? Porque habían comido de la fruta de la ciencia del bien y del mal, y habían pecado y habían muerto espiritualmente. Y al abrírseles a ellos los ojos, se dieron cuenta que estaban ¿qué? Estaban desnudos. Y cuando se dieron cuenta que estaban desnudos, ¿qué fue lo que hicieron? Cosieron hojas de higuera, nos dice la Escritura, y se taparon. Se taparon ellos. Pero cuando el Padre del cielo viene a la tierra y desciende al huerto del Edén y llama a Adán y le dice: ¿dónde estás? Y Adán le dice: estaba escondido. ¿Y por qué estás escondido? Porque estoy desnudo. ¿Y quién te dijo que estabas desnudo? ¿Comiste del árbol de la ciencia del bien y del mal? Y él dice: pues sí, la mujer que tú me diste me dio que comiera. O sea, se lavó las manos rapidito, ¿no? Pero ¿qué es lo que hace Dios? ¿Qué es lo que hace Dios? Dios en ese mismo instante, al mirar la condición de ellos, que estaban tapados con una hoja de higuera, ¿qué es lo que hace? Lo primero que hace es un sacrificio. Hace un sacrificio, o sea, sacrifica a un cordero. Y le quita las pieles. ¿Y qué es lo que hace? Cubre al hombre con la piel del cordero. Lo cubre con la piel del cordero. Por eso cuando Dios te dice quítate algo, te va a decir ponte algo. O sea, te va a dar que ponerte. El Señor nos dice aquí en su palabra, en esta porción de la Escritura, que todos aquellos que practican todas estas obras de la carne, una vez que te las hayas quitado, ahora dice que tienes que ponerte los frutos del Espíritu. Los frutos del Espíritu, que son amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas, dice la Escritura, no hay ley. Y está en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Todo el libro de Gálatas, hermanos, ha sido para tratar con la carnalidad y confusión de los Gálatas. Y la nuestra también. El día de hoy se estima que en el mundo existen aproximadamente 4,200 religiones que nos rodean, y cada una de ellas tiene sus propias convicciones, tiene sus propias creencias, y aparte de ello adoran a su Dios, al Dios de ellos. Es lo que vemos en el mundo. Te tengo una pequeña ilustración de las 28 símbolos de las religiones principales en el mundo entero.
¿Por qué? Porque podemos entender que, hermanos, podemos entender que de todas estas religiones que existen en el mundo el día de hoy, todas ellas buscan un ser divino. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando Dios formó al hombre, lo hizo a su imagen y semejanza. Cuando Dios formó al hombre, puso en el corazón del hombre eternidad, la eternidad. Por ello es que entendemos que hay un vacío dentro de este corazón que solamente el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay puede llenar, y nadie más lo puede llenar. El hombre ha tratado de llenar ese vacío inventándose sus propios dioses, inventándose sus propias creencias, haciendo sus propias ideas, siguiendo sus propios principios, buscando lo que ellos creen que es verdad y tratando de hacer lo que ellos entienden como la verdad. Y no ha dado resultado, ni les ha dado resultado a ninguno de ellos, porque al final del día, cuando todos ellos mueren sin esperanza. Pero cuando tú conoces al verdadero Dios, entonces entiendes que la esperanza está en el Creador de los cielos, la tierra y todo lo que en ellos hay. Aquel que con su palabra hizo los mares, aquel que con su palabra hizo las expansiones de la tierra, aquel que con su palabra dijo sea la hierba del campo y fue la hierba del campo, aquel que hizo al hombre a imagen y semejanza de él. Dirás tú, bueno, ¿en qué forma nos parecemos a Dios? Bueno, Dios no es un ser con un cuerpo como el nuestro. Porque Jesús mismo nos dice en el libro de Juan capítulo 4 que Dios es espíritu y los que le adoran ¿en qué? En espíritu y en verdad. Entonces, ¿qué es lo que tenemos nosotros? En nosotros, el espíritu de Dios que los hace similares a Dios. Por ello, cuando nosotros morimos, dice la Escritura, el cuerpo va a la tierra de donde fue sacado y el espíritu regresa a Dios que lo dio. Y ahí es donde vemos claramente lo que Dios ha hecho y la manera en la cual Dios nos ha formado. Hermanos, dentro del mismo cristianismo hay mucha confusión. Dentro del cristianismo hay mucha confusión. Y es muy importante entender la palabra de Dios en su contexto. Mirar la palabra de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis para aprender la mente y el corazón de Dios, para poder entender el plan de Dios para la humanidad. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, el día de hoy existen muchas ramas que han surgido del cristianismo, que han comenzado sus propios movimientos, han seguido sus propios principios, reglas y han establecido una manera distinta a la que la palabra de Dios enseña. Ellos creen en Cristo como el Salvador del mundo. Nosotros creemos en Cristo como el Salvador del mundo. Ellos creen que Jesús pagó por los pecados de la humanidad. Nosotros creemos que Jesús pagó por los pecados de la humanidad. Ellos creen que Dios eligió al hombre para ser salvo. Y nosotros creemos que Dios, como nos dice en Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Tenga vida eterna. Ha surgido desde los años 1500 en adelante una teología llamada The Reformed Theology o la teología reformada, que parece darle al clavo en la cabeza y pone a Dios en una posición que elige los que han de ser salvos, contrario a Juan 3:16. Escucha bien, hermano, es muy importante que entiendas este punto. En términos generales, la teología reformada incluye cualquier sistema de creencia que tenga raíces en la Reforma
representante del siglo XVI después de Cristo. Por supuesto, los mismos reformadores trazaron su doctrina en las Escrituras, nosotros también en las Escrituras, como lo indica su credo, solo Escritura. Nosotros también creemos en solo Escritura. Como la teología reformada no es un nuevo sistema de creencias, sino una búsqueda continua de la doctrina apostólica. Nosotros también creemos en la doctrina apostólica. ¿Entiende bien? Sigo leyendo. Estoy citando de lo que es la creencia de la teología reformada. En general, la teología reformada se aferra a la autoridad de la Escritura, la soberanía de Dios, la salvación por gracia por medio de Cristo y la necesidad del evangelismo. Nosotros también. Es llamada a veces la teología del pacto por su énfasis en el pacto de Dios hecho con Adán y el nuevo pacto que vino a través de Jesucristo. Nosotros también. O sea, todo va bien, ¿verdad? Todo parece estar alineando. Ahora, la soberanía de Dios, la teología reformada enseña que Dios gobierna con control absoluto sobre la creación. Él ha preordenado todos los eventos y, por lo tanto, nunca se siente frustrado por las circunstancias. Esto no limita la voluntad de la criatura, como tampoco hace de Dios el autor del pecado. O sea, lo mismo. Vamos bien, ¿no? Todo se alinea más o menos, pero ahí voy. No he llegado al clavo. La salvación por gracia. La teología reformada enseña que Dios en su gracia y misericordia ha elegido redimir a un pueblo para sí mismo, rescatándolo del pecado y de la muerte. La doctrina reformada de la salvación es comúnmente representada por la palabra acróstica en inglés que es tulip, ¿ok? Conocida también como los 5 puntos del calvinismo. Los 5 puntos del calvinismo. Y aquí es donde se pone bueno. Y es muy importante, iglesia, que tú entiendas esto, y la razón por la cual te lo estoy enseñando el día de hoy es porque desafortunadamente, las creencias nuestras son muy similares. Y también ellos son salvos por Cristo, porque creen en Cristo como el Salvador del mundo. Pero hay unos puntos ahí que no se alinean con lo que la palabra de Dios enseña. Y como no se alinean con lo que la palabra de Dios enseña, no podemos tomar esta teología reformada como algo a que seguir. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, va contrario a lo que la palabra de Dios enseña y no toma toda la palabra de Dios en su contexto. O sea, no la agarra de Génesis, Apocalipsis y no la interpreta exactamente como Dios la ha dado a su pueblo para que su pueblo la entienda, la viva y también la ponga en práctica. Veamos el primer punto de la teología reformada, o sea, de tulip. Es una acróstica. O sea, la palabra total depravity, que es la depravación total. Dice, el hombre es completamente incapaz, dice acá. El hombre es completamente incapaz en su estado pecaminoso. Está bajo la ira de Dios y no puede de ninguna manera agradar a Dios. La depravación total significa también que el hombre, por su propia cuenta, no buscará conocer a Dios hasta que Dios, en su gracia, lo mueva a hacerlo. Y nos dan citas tales como Génesis capítulo 6, versículo 5, Jeremías 17, versículo 9, Romanos 3, versículos 10 al 18. O sea, literalmente dicen que el hombre en sí no tiene la capacidad de buscar a Dios. Cuando la palabra de Dios nos dice a nosotros que hemos sido creados en la imagen y semejanza de Dios, lo que quiere decir que Él ha puesto su espíritu en nosotros, que es nuestro espíritu que comunica con Dios, y nuestro espíritu dentro de nosotros nos come por dentro y nos hace desear esa presencia divina, buscar a ese Dios creador de todas las cosas que literalmente lo necesita. Porque le falta algo a ese cuerpo. ¿Entiendes? ¿Verdad? La segunda letra, la U. Unconditional election. La elección incondicional. Dice Dios desde la eternidad pasada. Escucha. Desde la eternidad pasada
ha escogido salvar a una gran multitud de pecadores, la cual ningún hombre puede contar. Y es verdad. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Han habido miles, millones de personas que han dado su vida a Cristo, han sido mártires por su fe y ahora en estos momentos yacen en la presencia de Dios por su fe puesta en Cristo Jesús y por la necesidad tan grande que sintieron del Dios verdadero. Pero lo interesante está en la letra L. Limited atonement, la expiación limitada. Escucha bien, también llamada redención popular. Cristo tomó sobre sí el juicio por el pecado de los elegidos y de ese modo pagó por sus vidas con su muerte. En otras palabras, Él no solo hizo posible la salvación, sino que de hecho la obtuvo para aquellos que Él había escogido. Es lo que ellos creen, aquellos que Él había escogido. Y va contrario totalmente a lo que Juan 3:14 nos dice. Juan 3:14 nos dice, y como Moisés, aquí Jesús hablando ¿dónde? Iglesia, hablándole a los discípulos y a aquellas multitudes, diciéndoles de esta manera, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La oportunidad de la salvación, hermanos, nos es dada a todos, absolutamente a todos. Y algo que es muy importante, en este punto que acabamos de leer nosotros, ellos dicen que hay solamente un grupo de personas que han sido elegidos para ser salvos. La pregunta es, ¿cómo sabes tú si tú eres el elegido? Porque de acuerdo al criterio y de acuerdo a la enseñanza de esta doctrina, se dice y se cree lo siguiente, que no importa quién tú seas, no importa dónde tú estés, si tú has sido elegido para ser salvo, vas a ser salvo. Si eres drogadicto, si eres asesino, si eres violador, si eres lo que seas, si ya Dios te ha elegido para que seas salvo, no importa la condición en la cual tú estás o estés, o de la manera en la cual tú vivas, tú vas a ser salvo. Y si tú no has sido escogido para ser salvo, no importa que seas pastor, no importa que seas diácono, no importa que seas lo que seas, no vas a ser salvo. O sea, esa elección es contraria a la palabra de Dios. Contraria totalmente a la palabra de Dios, iglesia. ¿Por qué traigo estos puntos este día a ustedes? Por el hecho de que el apóstol Pablo estaba lidiando con esta situación en la iglesia de Corinto. Esta iglesia... O sea, este movimiento reformado comenzó en los años 1500, específicamente por Martín Lutero y otros que han sido parte de este movimiento, que después se expandió a Juan Calvino y muchos otros que tuvieron parte en este movimiento, que cuando lo leemos de una manera bíblica en su contexto, podemos entender claramente que sí es verdad, Dios ha elegido, pero ha elegido a todos. Y el único que decide si va al cielo o no va al cielo, no es Dios, eres tú. Porque Dios te extiende la salvación y está en ti para obtenerla, recibirla. Si no la quieres recibir, no tienes que recibirla. Dios nunca va a forzarse en ninguna persona, porque ese es el Dios el cual nosotros servimos. La letra E, irreversible grace, la gracia irreversible. En su estado caído, el hombre resiste el amor de Dios por la gracia de Dios, obrando en su corazón. Hace que desee lo que previamente él había resistido, es decir, la gracia de Dios no dejará cumplir su obra salvadora en los elegidos. ¿Te das cuenta? Y finalmente la letra P,
que es perseverance of the faith, of the saints. La perseverancia de los santos. Y el punto dice, Dios protege a sus santos de apartarse de la fe. Por tanto, la salvación es eterna. La necesidad del evangelismo, la teología reformada enseña que los cristianos están en el mundo para hacer una diferencia espiritualmente a través del evangelismo y desde el punto de vista social por sus vidas santas y humanitarismo. Eso. Pero ¿qué dice Romanos? ¿Qué nos dice Romanos? Romanos 8:28. Romanos 8:29 nos dice, porque a los que antes conoció también los predestinó. Y la palabra de Dios nos dice que Dios nos conoce desde el vientre de nuestra madre. Dios nos conoce a todos desde el vientre de nuestra madre. O sea, Dios nos conoció antes de que viniésemos a existencia. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. ¿Te das cuenta? Para que Él también sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Lo que quiere decir es que a todos nosotros que nos conoció antes, que reconocimos que somos pecadores, que necesitamos un Salvador, le pedimos perdón por nuestros pecados, inmediatamente nos declaró justos, nos justificó. La palabra justificar es declarar a alguien justo. O sea, Dios, cuando nosotros aceptamos ser pecadores, nos justificó, nos declaró justos delante de los ojos de Dios. Dios ya no mira al Tony pecador, Dios mira al Tony justificado por la sangre de Cristo Jesús. ¿Te das cuenta? O sea, la elección está ¿en quién? Está en mí. Ahora, ¿quién nos podrá separar del amor de Cristo? Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no estimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica, o sea, el que declara justo. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió más aún, el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. O sea, intercede por todos nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? ¿Sabes? Ninguna de estas cosas nos pueden separar del amor de Cristo si tú no te separas del amor de Cristo. Fíjate lo que dice Jesús en Lucas. Jesús nos dice en Lucas 15:11, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponden, y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor dice ¿qué? Se fue. Si estaba en la casa de su padre, pero él se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Más en Lucas capítulo 15 versículo 18 dice ya el hijo pródigo, el que se fue, dice: me levantaré, iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos le vio su padre y fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y lo besó. Y él le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a su siervo: sacad el mejor vestido y vestidle,
Y ponle un anillo en su mano y calzado en sus pies, y traer el becerro gordo y matarlo, y comamos y hagamos fiesta, porque mi hijo muerto era y ha revivido, se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Comenzaron a regocijarse. ¿Qué nos podrá separar del amor de Cristo? Nada nos puede separar del amor de Cristo sino nosotros mismos. ¿Qué separó a este hijo del amor de su padre? Él mismo. Él mismo fue separado del amor de su padre. Él mismo se fue de la casa de su padre, pero cuando reconoció que donde único había esperanza era en la casa de su padre, regresó a la casa de su padre y su padre lo recibió y le dijo: hijo, cuánto te he extrañado. Por ello es que podemos ver claramente, iglesia, que Dios no rechaza a nadie. La salvación es a todos y a toda persona. Todo ser creado por Dios, que ha sido hecho a la imagen y semejanza de Dios, se le extiende la salvación. Y todos, absolutamente todos somos elegidos. Todos. Pero está en nosotros elegirlo. Está en nosotros aceptarlo. Dios nos ofrece el regalo de la salvación. Hay muchos en este mundo que lo rechazan. Le parten el corazón al Padre. ¿Por qué? Porque se van al mundo. Pero los que lo reciben, dice el Padre: hijo, bien hecho, buen fiel siervo. En lo poco me has sido fiel, en lo mucho te pondré. Ahora entra en el gozo de tu Señor. Dios no rechaza a nadie. ¿Te das cuenta? Por ello es que tenemos que entender ¿qué? Tenemos que entender que el apóstol Pablo, lidiando con este asunto de creencia, o sea, de religión, de enseñanza, tenía que tratar con ese punto. El día de hoy nosotros de igual forma tenemos que tratar con estos puntos. Tenemos que hablar la verdad, tenemos que enseñar la escritura como es, como está escrita. Tenemos que aprender a conocer la mente y el corazón de Dios, porque si no logramos llegar a ese punto, entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Nos vamos a desviar de la verdad. El día de hoy en nuestro devocional, en Primera de Pedro, capítulo 1, leímos en el versículo 10. Primera de Pedro, capítulo 1, leímos el versículo 10. Ve a tu Biblia, Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. La escritura nos dice, y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros. Dice, y los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron, quiere decir que preguntaron, ¿de qué se trata? Inquirieron y diligentemente indagaron, o sea, diligentemente abrieron las escrituras, comenzaron a buscar, comenzaron a leer, comenzaron a investigar de qué se trataba. Y después continúa diciendo acá, diligentemente indagaron acerca de la salvación. Acerca de la salvación, dice, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y las glorias que vendrán tras ellos. Ellos, cuando escucharon hablar de la salvación a través de Cristo Jesús, no se quedaron con los brazos cruzados y dijeron: qué bonito suena ese mensaje. No, ellos agarraron las escrituras, fueron al libro de Isaías, fueron al libro de Éxodos, fueron al libro de Génesis, fueron al libro de Deuteronomio, anduvieron a través de todos los profetas indagando dónde hablaba del Salvador, dónde hablaba del Cristo, dónde hablaba de los sufrimientos del Hijo de Dios, porque querían tener la certeza y la seguridad de que lo que ellos iban a enseñar era verdad. Y eso es, iglesia. ¿Quieres ser tú un maestro de la palabra de Dios? Tienes que indagar en la palabra de Dios. ¿Quieres llegar al pleno conocimiento de la verdad? Tienes que indagar, tienes que inquirir, tienes que escudriñar la palabra de Dios para enseñarla correctamente. Muchas religiones se han formado de un versículo de la Biblia. Hay muchas religiones en este mundo, 4,200 religiones en el mundo entero,
que se han formado porque a alguien se le ocurrió una idea brillante. Y hay quienes siguieron esa idea brillante y hasta el día de hoy siguen esa idea brillante, yendo directamente por el camino del error. Dios en su infinita misericordia, hermanos, es el único que puede predecir el futuro. Y el futuro lo tenemos escrito en la palabra de Dios. Y se ha cumplido al pie de la letra. Se ha cumplido al pie de la letra. Ni una palabra de la palabra de Dios ha sido dejada sin cumplirse. Toda y cada una de ellas. Por ello, el primer punto de hoy, si alguno fuese sorprendido, nos dice el apóstol Pablo, en el versículo 1 del capítulo 6, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restaurale con un espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. Qué exhortación más importante. Qué exhortación más importante, hermanos. Porque el apóstol Pablo tiene la idea de alguien que está corriendo del pecado. Que alguien que está corriendo del pecado. Alguien que dice, oh no, Señor, yo no me voy a dejar vencer por la tentación. Y huyes para allá, y huyes para acá. Y de repente te encuentras en el medio del pecado. Y dices, ¿cómo llegué aquí? ¿Cómo terminé en esta situación? ¿Cómo es que yo cedí a esta tentación? O sea, fuiste sorprendido. Es como, por ejemplo, cuando alguien quiere secuestrar a alguien y está siguiendo a esa persona y se esconde en lugares donde esa persona va a pasar, y cuando la persona va pasando, el que lo secuestra sale de donde no sabía que iba a salir, sale, lo agarra, lo mete en un carro y se lo lleva. Y dice él, ¿cómo es que fui sorprendido por este secuestrador? El mismo concepto que la palabra de Dios tiene acá. Por ello es que sorprendido tiene la idea de caer, pero caer en las manos de un atrapador, alguien que te ha atrapado, alguien que te ha engañado, o sea que has caído por engaño y que has caído en el pecado y has sido sorprendido por el pecado. Así es de que podemos entender algo. El apóstol Pablo nos dice a nosotros en este versículo que acabamos de leer aquí en las Sagradas Escrituras. Si alguien es sorprendido en alguna falta, ustedes que son espirituales, ¿qué dice que hagamos? Que le digamos, eres un pecador, no mereces venir a la iglesia, tú no tienes que juntarte con nosotros porque la verdad no te queremos. ¿Es lo que nos dice la Escritura? Y desafortunadamente es como muchas iglesias reaccionan al pecado de las personas. Desafortunadamente es como muchas iglesias reaccionan al pecado de las personas. Hermanos, el apóstol Pablo nos dice, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, nosotros, los que hemos alcanzado un nivel de madurez espiritual, tenemos la responsabilidad de venir al lado de ellos y decirles a ellos, hey, ¿sabes qué? Es verdad fallaste, es verdad caíste, es verdad fuiste sorprendido en el pecado, pero tienes que entender algo, Dios te ama. Él dio a su Hijo Cristo Jesús por ti, Él pagó por tus pecados y Él quiere que te levantes en el nombre de Jesús y entiendas que aunque has caído, Él aún te sigue amando y te amará por la eternidad. Así es de que nos manda ¿qué? Nos manda a restaurarle. Restaurar en griego es catarizo, que significa poner en orden. Poner en orden. O sea, poner en orden la situación en la cual la persona se encuentra. Muchas veces cuando tú te encuentras con una persona que ha caído o ha sido sorprendido por un pecado, tienes que poner en orden sus ideas. Tienes que poner en orden el suceso de los eventos. Tienes que ver, ok, vamos a comenzar desde el principio. ¿Cómo fue que comenzó todo? Y después de que
Después de que hayas hecho una lista de los eventos acontecidos, entonces le vas a dar a la persona un plan de contingencia. Le vas a decir a esa persona, mira, de hoy en adelante, si ibas por la calle 8, ahora te vas a ir por la calle 4. ¿Por qué? Porque necesito que estés 4 bloques de distancia del lugar donde fuiste atrapado, o sea, fuiste sorprendido por el pecado. Lo vas a poner en orden, vas a tratar de ordenar el problema, de ayudarle a pasar esa etapa de su vida la cual le hizo caer en aquella situación. El trabajo de la iglesia, hermanos, es restaurar al caído, no de hundirlo más. La iglesia es un hospital, hermanos, y a esta iglesia, en la iglesia, venimos muchos con diferentes enfermedades. Venimos al doctor de doctores, venimos a Cristo Jesús. Él es el único que puede sanar tu adicción. Él es el único que puede sanar tu mente. Él es el único que puede sanar tus ojos, tu mente, tu corazón, tus pies, tus manos. Él es el único que puede hacer la obra sanadora en tu vida. Y es por ello que venimos a la casa de Dios buscando a Dios. Pero luego tenemos que, nuestro trabajo de restaurarlo es restaurarlo con un espíritu de mansedumbre. Quiere decir con un espíritu de amor. De amor. Y muchas veces es muy difícil restaurar a alguien con un espíritu de mansedumbre. Pero no estamos aquí para hacer nuestra voluntad. Estamos acá para hacer la voluntad de Dios. Si vamos a Jeremías capítulo 17, versículo 9, la escritura nos dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas. ¿Y quién lo conocerá? O sea, engañoso y perverso es el corazón. O sea, yo no me puedo dejar llevar por lo que mi corazón quiera. Tengo que dejarme llevar por lo que la palabra de Dios, las sagradas escrituras me enseñan a mí y quieren que yo hable y enseñe. Y esa es la voluntad de Dios y lo que Dios me dice que tengo que hacer. Lo que nos lleva al segundo punto. El segundo punto es cumplir así la ley de Cristo. Cumplid así la ley de Cristo. En el versículo 2 dice sobrellevar los unos las cargas de los otros y así cumplir la ley de Cristo. Porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. A sí mismo se engaña. Pablo nos pinta una imagen de una persona hundida bajo una pesada carga. Aquí amplió la idea de animar a cada cristiano a llevar las cargas los unos de los otros. Y el enfoque está en ¿qué, hermanos? Está en esperar con paciencia, con amor a los demás y ayudarles a llevar su pesada carga. Ayudarles a llevar, hermanos, esa carga que es muy pesada para ellos. Cuando tengas la oportunidad o si has tenido la oportunidad de ministrar a alguien que está pasando por momentos muy angustiosos en su vida y esta persona viene y habla a ti de la situación en la cual esta persona está viviendo, el simple hecho de que tú escuches lo que él o ella te tengan que decir le trae a esa persona un gran alivio porque le estás escuchando. Y a la vez, al escucharle, estás ayudándole a llevar sus cargas. Porque en el proceso de que tú estás escuchando el problema, el Espíritu Santo automáticamente pone en tu mente una escritura clave, específica para esa persona. Para que esa persona se conforte y se consuele, no en tus palabras, sino en la palabra de Dios. Pero no podemos llegar a ese lugar o a ese punto de nuestra vida, no podemos ayudar a alguien a llevar esas cargas si nosotros no aprendemos, hermanos, a cumplir la ley de Cristo. ¿Qué es lo que entendemos de ello? Que cuando Cristo Jesús fue llevado a la cruz del Calvario, cuando Cristo Jesús fue puesto en la cruz del Calvario, el Padre puso tus cargas, mis cargas en las espaldas de Jesús y justamente con Jesús fueron clavadas en la cruz del Calvario.
Y Él, desde arriba de la cruz, al mirar a la gente, a la multitud, en vez de decir, pecadores, todos merecen el infierno, dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Incluyéndote a ti, incluyéndome a mí, a todos nosotros. Así es de que es un mandato, hermanos, sencillo de obedecer. Si un hermano o una hermana lleva una carga, ayudémosle. Ayudémosle con ella. Animémosles con la palabra de Dios. Ayudémosles con palabras sabias y entendidas que nos ayuden a entender la mente y el corazón de Dios, que les ayuden a seguir hacia adelante, hacia la meta, hacia el supremo llamamiento, hacia Cristo Jesús. Que en Cristo hay esperanza y en Cristo está la vida. Y hacer esto es cumplir la ley de Cristo. Juan 13:34 nos dice Jesús, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. O sea, lo que nos hace a nosotros, discípulos de Jesús, es el amor de Jesús en nosotros. Es lo que nos hace a nosotros y nos ayuda a nosotros a cumplir la ley de Cristo. Por ello, para el que cree ser algo, como dice la Escritura, y no siendo nada, a sí mismo se engaña. Lo que quiere decir es que a mí no me puede pasar eso. Yo no puedo experimentar tal cosa porque mi relación con Cristo es muy elevada, es muy alta. Yo no me voy a dejar sorprender por ninguna falta, ningún pecado, ninguna causa. Al contrario, yo me voy a mantener fuerte y firme y yo no voy a hacer amistad con ningún pecador. O sea, se siente una persona superior a las demás personas. Pero va a llegar un momento en tu vida en el cual vas a necesitar de alguien más. De alguien más. ¿Por qué? Porque el que se cree ser algo se siente una persona orgullosa. Y el orgullo es una de las cosas que Dios detesta. Dios detesta el orgullo. Dios ama al humilde. Dios ama a aquel que con mansedumbre y templanza busca a Dios en todo tiempo y en toda hora, en todo momento. Los fariseos no se juntaban con los pecadores para no contaminarse. Sin embargo, Jesús, comía y bebía con ellos. Comía y bebía con ellos. Los fariseos se creían ser alguien, pero se engañaban a sí mismos. Cristo Jesús, en cambio, los recibía. Los recibía. Los fariseos, ministros de la ley, no se atrevían a tocar a un leproso, mas Jesús vino y puso sus manos sobre el leproso. ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que nos manda el Señor a hacer? Nos manda a ser como Él. Nos manda a cumplir la ley de Cristo. Nos manda a ser como Él fue aquí en esta tierra, para que de esa manera el mundo pueda ver la gracia, el amor y la misericordia de Dios Padre revelada, vivida a través de nuestras vidas. El apóstol Pablo está exhortando a los Gálatas y les está diciendo, ¿qué está pasando con ustedes? Ustedes que han llegado supuestamente a un nivel de madurez más alta que los demás, ¿ahora se creen intocables? No, dice, bájense de la nube en la cual ustedes están viviendo. Vengan a la tierra y vean la realidad de las cosas. Que ustedes, como ellos, son humanos, son personas que necesitan ser ayudados de la misma manera que un día ustedes también van a necesitar a alguien que les ayude a ustedes. Van a necesitar a alguien que los levante a ustedes. En el versículo 4 y 5 nos dice, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá el motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Porque cada uno llevará su propia carga.
Así que cada uno, dice acá, someta a prueba su propia obra. Tienes que hacerte un examen para ver en dónde estás. ¿Por qué razón estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Cuál es el motivo de mi servicio al Señor? ¿Por qué voy a ayudar a una persona? ¿Por qué voy a pasar tiempo ayudando a alguien? ¿Cuál es el motivo? Dice el apóstol Pablo, somete a prueba tu propia obra. O sea, pregúntate por qué haces lo que haces. ¿Por qué lo estás haciendo? Lo estás haciendo porque si ayudas al hermano que es pudiente, o sea, que tiene una posición económica muy buena, ¿sabes que cuando tú lo necesites, Él va a estar ahí para ayudarte? ¿Ese es el motivo? ¿Estás sirviendo en la iglesia para que Dios derrame del cielo bendiciones sobre tu vida? O sea, con el propósito de que te prospere. ¿Estás yendo a visitar a los enfermos nada más porque sabes que al ir a visitar a los enfermos, los demás hermanos te van a decir, qué buen hermano eres tú, eres una persona que tiene cuidado de los enfermos? ¿Cuál es el motivo de lo que tú haces? ¿Cuál es el motivo por el cual estás sirviendo? ¿Cuál es el motivo por el cual estás ayudando? ¿Cuál es? O sea, examínate, dice acá el apóstol Pablo. Ahora sí, cuando lo haces, dices, ¿sabes qué? Yo sirvo a Dios porque amo a Dios. Entonces tienes de qué gloriarte. Si visitas al enfermo porque sabes que es un mandamiento de Dios y quieres obedecer a Dios, entonces puedes decir, lo hago para Dios. Si ayudas al hermano que está en problemas, lo haces porque lo amas y no porque puedes obtener algo de regreso. Entonces es ahí donde puedes decir, wow, gloria a Dios, porque lo que yo hago, lo hago por amor a Dios. Entonces, dice, tendrás motivo de gloriarte respecto a ti mismo y no en otro. Porque cada uno, dice acá, llevará su propia carga. Viendo la palabra carga y comparándola con el versículo 2, parece que hay una contradicción, dirás tú. En el versículo 2 dice que sobrellevemos los unos las cargas de los otros. Y en el versículo 5 afirma que cada uno lleva su propia carga. Es lo que nos dice. Ahora, esta aparente contradicción se puede aclarar por la palabra carga en el griego. En el versículo 2, la palabra carga es varos. Y tiene el significado de una carga pesada que es muy difícil de llevar. En algún tiempo de nuestra vida vendrán tentaciones y problemas que serán muy difíciles. Por esta razón, como creyentes, tenemos que estar dispuestos a buscar ayuda y a que los hermanos nos ayuden. Ahora, la palabra griega en el versículo 5 es fortión y tiene el significado de un paquete pequeño que un soldado romano llevaba cuando marchaba. El significado es en este versículo que todo cristiano tiene la responsabilidad con Dios que no puede compartir con otros, sino que tiene que llevar él mismo su propia carga. Yo tengo que hacer todos los días por la mañana mi devocional. Tengo que tener tiempo con Dios. Esa es la carga que yo llevo. Yo no lo puedo hacer por ti, ni tú lo puedes hacer por mí. Es una responsabilidad que tengo con Cristo Jesús. Tú todos los días tienes la responsabilidad de leer y escudriñar la palabra de Dios. Esa es tu carga. Y esa es mi carga. Y solamente yo la puedo llevar. Es un paquete pequeño que solamente yo puedo cargar. Más en el versículo 2 nos habla de una persona que lleva una gran carga a cuesta en su espalda y no la puede llevar. Ahí es donde tú entras a ayudarle a llevar esa carga. Es una carga muy grande.
Por ello es que cuando la Escritura nos dice cada uno lleve su propia carga, cada uno tiene la responsabilidad de tener tiempo a solas con Dios, de cultivar esa relación íntima y personal con tu Señor, con tu Salvador. Esa es tu carga, esa es mi carga. Eso es lo que tú y yo tenemos que llevar. Nadie nos puede ayudar a nosotros. Y en Mateo 11:30 dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ligera mi carga. Gálatas 6 dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. El apóstol menciona el asunto de el apoyo físico de un cristiano que enseña la palabra de Dios. Posiblemente, en aquel entonces podemos ver que se infiltraron falsos maestros dentro de la iglesia. Y al infiltrarse falsos maestros dentro de la iglesia, comenzó a haber la contrariedad de que, ¿por qué tú le ayudas a esa persona? ¿O por qué tú le das una ayuda financiera a esa persona que solamente lo único que hace es andar enseñando de aquí a allá? Debería de trabajar como todos nosotros trabajamos. Debería de levantarse a las 5 de la mañana como todos nos levantamos a las 5 de la mañana e ir a laborar y ganarse el pan como todos nosotros nos lo ganamos. ¿Por qué ayudarle a él? Es lo que decían ellos. Mas el apóstol Pablo simplemente dice, el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios, hermanos, nos dice a nosotros que todo obrero es digno de su salario. En Lucas 10:7 nos dice la Escritura, Jesús hablando acá, dice, y posar en aquella misma casa, comiendo y bebiendo lo que os den, porque el obrero es digno de su salario. Y no os paséis de casa en casa. Jesús mismo dice, hey, cuando tú llegues, cuando tú seas enviado por mí, Jesús dice, cuando tú seas enviado por mí a enseñar la palabra de Dios y llegues a una casa y te abran la puerta para entrar en esa casa, recibe lo que en esa casa te den. ¿Por qué? Porque el obrero es digno de su salario. Continuando en el punto 3. El punto 3 nos dice sembrar para el Espíritu, de los versículos 7 al 10. Y en el versículo 7 dice, no os engañéis. Dios no puede ser burlado, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Eso también segará. Una de las cosas que predominaban en aquellos entonces era la agricultura. La agricultura. Habían muchos otros oficios, pero todos conocían el ámbito de la agricultura. Y como todos conocían el ámbito de la agricultura, o sea, conocían lo que es la agricultura, sabían que para poder levantar una cosecha, se tenía que abrir la tierra, se tenía que tirar el grano, se tenía que tapar el grano, y se tenía que esperar a que saliese aquello que plantaste, creciese y produjese fruto. Y por eso dice el apóstol Pablo acá, no os engañéis. Dios no puede ser burlado. ¿Por qué? Dice, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Y en el contexto de andar en el Espíritu, una manera práctica de Pablo escribe aquí dos verdades universales. La primera es que Dios no puede ser burlado. Los Gálatas no deben seguir siendo engañados por los falsos maestros, creyendo que la doctrina la cual ellos están recibiendo, el grano el cual están sembrando en sus corazones, un día va a producir buenos frutos. Dice, no se engañen, no sean engañados. No se pueden engañar. Tenemos que entender que la ley de Dios es la que nos revela que somos pecadores. Y la gracia es la que nos da a nosotros la salvación a través de Cristo Jesús.
Y Pablo dice, no os engañéis. No os engañéis. ¿Por qué, hermanos? Porque la palabra burlado en griego quiere decir mukterizo, que literalmente tiene el significado de alzar la nariz a alguien con arrogancia, y también tiene la idea de burla. O sea, de decir, ¿sabes qué? Mi creencia, mi religión, lo que yo creo es la verdadera, es la única y es la que debes de seguir. Y dice Pablo, no. Tú tienes que entender una cosa, que si tú dejas entrar en tu espíritu, o sea, en tu cuerpo, dejas entrar algo que contamine tu espíritu eventualmente se va a intoxicar. Una vez intoxicado, se va a envenenar. Y una vez envenenado, se va a morir. Y una vez muerto, no sirves para nada. Porque ya no sirves para nada. Entonces, ¿qué es lo que podemos ver acá? La palabra de Dios, simple y sencillamente, el apóstol Pablo nos dice a nosotros, no os engañéis. ¿Quieres conocer la verdad? Busca a Dios de todo corazón. ¿Quieres conocer la verdad? Escudriña las Escrituras, escudriña la verdad, escudriña lo que Dios ha dejado en su palabra para nosotros como verdad. El segundo principio que el apóstol Pablo nos da acá es el principio de andar en el Espíritu y no en la carne. Porque si nosotros sembramos para corrupción, nosotros vamos a cosechar corrupción. Pero si sembramos para del Espíritu, vamos a cegar del Espíritu. No podemos, hermanos, creer que estamos haciendo lo correcto cuando nos estamos engañando a nosotros mismos. Y para terminar, versículos 8 y 9 y 10 dice, porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Y en el versículo 9 dice, y no nos cansemos pues de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Así es de que el apóstol Pablo nos exhorta a nosotros, ¿a qué, hermanos? Nos exhorta a sobrellevar las cargas los unos de los otros. ¿Cómo? Con un espíritu de mansedumbre, con un espíritu de gratitud y con un espíritu de oración. Es de la manera que el apóstol Pablo nos exhorta a llevar las cargas los unos de los otros. Amén. Gloria a Dios. Ponte de pie, vamos a orar. Padre, gracias. Esas palabras del apóstol Pablo son muy fuertes. Van muy adentro, Señor. ¿Por qué? Porque nos confrontan. Nos llevan a hacernos un autoexamen. Y después, Padre, de llevarnos a hacer un autoexamen, Señor, nos dice que no nos engañemos. Si no conocemos la verdad y estamos mofándonos de lo que creemos que es verdad, entonces nos estamos engañando a nosotros mismos. Porque tu palabra dice, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y eso es lo que nosotros queremos, la verdad, la palabra no adulterada, la palabra sana, la sana doctrina. Mi Dios, es lo que buscamos, que nos des todos los días. Aquí estamos, Padre. Así es de que, mi Dios, nútrenos, te pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén. Gloria a Dios.